Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Gran alegría poder saludarle en el día de hoy, compartir con ustedes en otro programa de Para que el mundo crea. Confío en que el Señor hoy traerá bendición a su vida. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Dios está haciendo cosas maravillosas, siempre las está haciendo. Él no falla en hacerlas. Pero yo quiero aprovechar este momento para pedirles la oración por distintas cosas que van pasando en distintos lugares a través de los tiempos, a través del año. En distintas épocas del año van ocurriendo cositas y llegan peticiones. Y siempre hay algo ocurriendo por lo que gente está orando. En unos lugares son los tornados. En otros lugares son los huracanes. En otros lugares son los temblores. En otros lugares son epidemias. En el mundo entero, la gran pandemia. Todas estas cosas nos están golpeando, y eso es por no hablar de la violencia en las calles, violencia en los barrios, la drogadicción, el alcoholismo, tantas lacras sociales que nos golpean. Esa violencia interna en la familia, niños maltratados y abusados. Tiempo atrás, hace ya unos meses, recibíamos una petición de una madre ante cuyos ojos el padre había golpeado el niño hasta tener que ser hospitalizado. Que sigan sucediendo estas cosas entre nosotros, pues es motivo de preocupación. Quiero pedirles la oración por todo eso y, claro, ofrecerles nuestro número telefónico para que usted nos llame y comparta su petición igualmente. 305-228-9697. 305-228-9697. Llame ahora. Yo quiero orar con usted y ya le compartí mi petición en este día. Hoy vamos a participar de una enseñanza que se llama Eternidad en su corazón. Que Dios puso eternidad en el corazón de todo ser humano y que no existe tal cosa como un genuino ateísmo. El ateísmo no es otra cosa sino corazones frustrados que deciden rechazar a Dios. Vamos al púlpito, vamos a escuchar este mensaje. Regreso con ustedes en tiempo de oración. El sabio Salomón escribió varios libros de la Biblia, y entre ellos escribió uno que se llama Eclesiastés. En el capítulo 3 de Eclesiastés, quiero leerles el versículo número 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso debe provocar un gracias, Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay mucha gente
que suele decir cosas como, o cuando menos creerla, que con la muerte se acaba todo. Es más, hay gente que se suicida porque cree que eso pone fin al sufrimiento y a los problemas, a las dificultades. Quitándome la vida, lo resuelvo todo. Posiblemente lo empeora todo. Bueno, sin duda, lo empeora todo. Hay muchos que piensan que la muerte es el fin de todas las cosas. Lo que me provoca hacerles una pregunta. Cada vez que converso con alguien que cree así, me gusta preguntarle, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y debo decir que no me parece que fue por experiencia. No han muerto y han resucitado para decirnos que la muerte es el fin de todas las cosas. De manera que quien hace tal declaración la está haciendo en ignorancia, sin saber si realmente es o no el fin de todas las cosas. Salomón, en este libro, en más de un lugar va a insinuar que definitivamente todo se acaba con la muerte. Pero el contexto en el que él lo está diciendo no tiene nada que ver con Dios ni con el cielo. Lo está diciendo en el contexto de esta tierra, aquí. Con la muerte se acaba así el sufrimiento. También dice que se acaba el gozo. Él mismo va a decir que se acaba el trabajo, que se acaba los dolores, que se acaba el odio, dice Salomón, que se acaba el amor, que todo cesa, que todo se acaba, que allí termina todo. Pero Salomón está hablando en una perspectiva terrenal, no está hablando en una perspectiva de eternidad. Salomón creía en Dios y Salomón creía en la eternidad. Él creía en cielo y creía en salvación. Y él vivió muchas experiencias con Dios extraordinarias donde Dios se le reveló y se le mostró de forma personal. Él era un milagro de Dios. Su vida, su sabiduría, su conocimiento fue producto de la intervención divina. Desde la creación, gente, esto no ha cambiado. Las cosas siguen siendo y operando como eran cuando Dios las creó. Usted no ha pasado un día sin que la luna aparezca de noche. Usted no ha tenido un día sin que el sol vuelva a aparecer en la mañana. La tierra continúa dando vueltas sobre su eje y dando vuelta alrededor del sol, y el universo continúa en su mismo lugar. Curiosamente, cuando encontramos algunos de esos dibujos del firmamento que se hicieron hace muchos siglos, las estrellas siguen en su mismo lugar. Nunca hemos encontrado uno de esos dibujos donde las estrellas estén ubicadas de otra forma. Están en el mismo lugar donde usted las va a ver esta noche cuando oscurezca. Siguen allí, nada ha cambiado. La tierra sigue en su lugar, el mar sigue en su lugar, los cielos, el firmamento continúa anunciando la obra de sus manos. Porque allí donde hay creación, hay creador. Como donde hay pintura, hay pintor. Y donde hay escultura, hay escultor. Donde hay creación, hay un creador. Dios es real.
Y la naturaleza da testimonio de esa realidad de Dios. Hoy hemos estado hablando de la muerte de alguna gente que conoció a Dios, de Israel, de Tere, de Rebeca. Hablamos del pastor Adalberto Olivares, hablamos de María Isabel. Gente que no dejó de existir. Gente que sigue existiendo conscientemente en la presencia del Señor. Yo no sé con exactitud cómo están en este momento. Yo no tengo idea de si reciben o no noticias. Yo no sé si hay un boletín en el cielo acerca de lo que pasa acá en la tierra. Pero lo que sí sé es que cuando Jesús estaba conversando en el monte de la transfiguración con Moisés, Moisés sabía quién era Jesús y Jesús sabía quién era Moisés. Elías sabía quién era Jesús y Jesús sabía quién era Elías, y los hermanos, los discípulos que estaban allí presenciando aquella escena estaban muy conscientes. La Escritura misma nos enseña que Él no es Dios de muertos, pero se llama a sí mismo Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, y luego afirma que no es Dios de muertos. Y nos está diciendo con eso, ninguno de los que marcharon de aquí a la eternidad con Cristo Jesús están muertos. Ninguno está muerto, vivos y conscientes de Dios. Toda escena bíblica sobre ese hecho es una escena de conciencia. El Señor Jesús participa a los discípulos de una historia interesantísima de la muerte de un mendigo llamado Lázaro y la muerte de un rico, de quien no dice el nombre. Porque en el registro divino solo los que adoran son importantes. Aquel rico no se ocupó de Dios y cuando murió con conciencia estaba en el infierno. Y Lázaro, cuando murió con conciencia, estaba en el seno de Abraham. Consciente de lo que estaba pasando. Consciente de quién no estaba allí. Consciente de que el rico no había llegado al seno de Abraham y el rico que estaba allá en el infierno estaba muy consciente que le había tocado la mala parte. Que él no había elegido bien. La Biblia dice que desde el mismo infierno estaba clamando por su familia. Tengo 5 hermanos. Manda a alguien allá que les predique. ¿No le parece a usted interesante que si ese hombre hubiese clamado un día antes, la historia hubiese sido diferente? Pero hay quien clama a destiempo. Después de la tragedia ya no hay oportunidad. No, partir de la tierra no es perder la conciencia y no es entrar en un sueño inconsciente, todo lo contrario. Esta gente que ha partido hoy están felices en la presencia del Señor, adorando al Dios vivo. Aleluya. Están en la presencia del Señor disfrutando lo que Dios tenía para ellos, conscientes de la verdad. Esta creación continúa anunciando y proclamando a la humanidad que Dios es real. El versículo que nos ocupa en este día, en el capítulo 3 de Eclesiastés, es el versículo 11. Yo lo quiero leer varias veces hoy. Lo quiero leer varias veces
hasta que captemos lo que Dios nos está diciendo allí. Salomón, después de reflexionar sobre la vida, llega a una conclusión y nos hace 3 observaciones. Y mi sermón en el día de hoy son esas 3 observaciones. Pero antes de compartirlas, quiero leer la reflexión que tiene el sabio Salomón. En ese mismo capítulo 3, comienza desde el versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Supongo que eso es para ahora. Tiempo de COVID es tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. De allí entonces, de esa reflexión de Salomón, él va a declarar, a hacer 3 observaciones. La primera de ellas: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este había visto todo lo que alguien pueda soñar. No le faltaba lugar por visitar, no le faltaba experiencia por vivir. Y dice el sabio Salomón que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. La Biblia de las Américas traduce ese versículo diciendo que Dios todo lo hizo apropiado. La razón por la que la Biblia de las Américas traduce diferente es porque la palabra hermoso en español no nos dice plenamente lo que el término en el original implica, pero en el original dice bueno. En el original dice hermoso, en el original dice propio, dice apropiado, dice genuino, dice auténtico, dice correcto, dice confiable. Dice lo que Dios hizo no falla. Aleluya. Dice los planetas no pierden su rumbo. El sol no deja de alumbrar, no deja de salir y no deja de cumplir su ministerio para con nosotros. Dios le está diciendo a la humanidad: esto lo diseñé con inteligencia para que ustedes lo disfruten. Para que lo disfruten. Y lo diseñó bien. Es una alusión directa al Génesis. Y Dios creó y vio que era bueno. Una y otra vez Dios nos dice que lo que creó, lo que diseñó es bueno. Quejarse de esta vida es no conocer a Dios. Otra vez, quejarse de esta vida, quejarse de lo que Dios nos ha dado. Levantarse y lamentarse es no conocer, no entender el plan hermoso de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Ofrece una perspectiva divina de las cosas. La idea es mirar al universo y descubrir la mano de Dios. No el darwinismo, descubrir la mano de Dios. Descubrir la intención de Dios y saber que todo lo que ha sido creado y nuestra existencia es parte de un plan intencional de Dios.
Dios tiene un plan providencial, diga amén. Con tiempo oportuno para cada cosa. Con tiempo particular para cada cosa. Y salirse de ese tiempo es disonancia. Es quebrar el pentagrama de Dios. Dios tiene un tiempo, ni la música suena igual cuando violamos el tiempo. Dios estableció tiempo oportuno, hermoso y precioso para que las cosas sean. No basta con querer servirle a Dios, hay que servirle en tiempo oportuno, haciendo las cosas como Él quiere, como Dios desea que se hagan. Los que están participando conmigo en el estudio de Juan los miércoles en la noche, observan cómo una y otra vez el Señor dice, no, porque no es mi tiempo. Todavía no es el tiempo. Jesucristo está muy consciente de que hay un tiempo en el que podemos glorificar a Dios con cierta acción. Hay conductas para cierto tiempo. Me gusta decirle a los jóvenes, cuando usted, por ejemplo, tiene un hijo y después se casa, eso se llama fornicación. Cuando usted se casa y tiene un hijo, eso se llama matrimonio. Entonces, aquello de que el orden de los factores no altera el producto es mentira. Es mentira. El orden de los factores sí altera el producto. Dios tiene un orden y Dios tiene un plan, una proyección, y es para nosotros. La necedad humana no le permite disfrutar ni entender el plan maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Entonces Santiago dice, si tal es la cosa, si no entendemos, si no vemos, si no lo estamos disfrutando, pidamos a Dios sabiduría y Él está dispuesto a darnos sabiduría. Así es que Santiago dice, pida la sabiduría que necesita para que entienda el plan de Dios. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, se nos cuenta la historia de cómo Salomón fue delante de Dios para pedir sabiduría. A mí me toca muy de cerca ese pasaje, porque cuando nosotros orábamos, sintiendo que de alguna manera Dios nos indicaba que era tiempo de salir de Puerto Rico, y yo estaba muy incómodo con eso, así es que le hablé a Dios y le dije a Dios, yo no quiero salir de mi isla. Yo quiero vivir el resto de mi vida aquí, morirme y que me entierren aquí. Y yo voy a predicar a donde tú quieras, pero yo quiero vivir aquí. Pero todo parecía indicar que Dios una y otra vez, de alguna forma, hacía llegar su voz, vas a salir. Ya yo había salido a vivir fuera de Puerto Rico un par de veces y ya no quería salir más. Así es que decidí hacérsela muy difícil a Dios. Y decidí tomarme un tiempo de ayuno y de oración y decirle a Dios, yo estoy dispuesto a ir a donde me mandes, pero necesito que me hables claramente, porque no me puedo ir en inseguridad. No quiero mudarme sin saber que esto es lo que tú quieres para mí. Le dije a Dios, para irme de aquí tienes que hablarme como le hablaste a Salomón. Ven y habla conmigo cara a cara. Y me dices a dónde voy y yo me mudo. Y yo hago lo que tú quieras. Pero si no vienes y me hablas a mí como le hablaste a Salomón, no hay negocio. Yo no voy a hacer nada ni por profecías ni por mensajes de nadie. Me tienes que hablar a mí cara a cara. Pasaron
un par de días y yo tuve un sueño. Soñé que yo estaba parado frente a nuestra casa. La entrada tenía palmeras. El Señor Jesús estaba parado del otro lado, junto a una palmera, y yo estaba del lado acá del camino. Y Él cruzó hacia donde yo estaba, se acercó y me dijo: tu tiempo en Puerto Rico ha terminado. Es tiempo de salir de aquí. Yo miré a la casa en el sueño, porque esa casa apenas estábamos viviendo el segundo año en ella. Habíamos vivido alquilado durante mucho tiempo. Ahora tenemos casa propia y estábamos felices en aquel lugarcito. Una lomita, la playa de frente. Podíamos caminar a la orilla del mar y tirar allí para pescar un buen rato. Estábamos felices. Yo no quería salir de allí. Medio acre de tierra y ya estábamos sembrando los arbolitos. Mango, aguacate, pana, etcétera. Si usted no sabe lo que es pana, usted es lo más parecido al maná, una cosa así. Bueno, yo miré la casa y el Señor entendió mi gesto. Las ventanas estaban abiertas y el Señor me dijo: viaja pronto, elige ciudad en donde habitar y allí te prosperaré. Y no te preocupes por esto, porque te daré allí lo que me pidas. Así fue. Entonces, yo desperté. Y al abrir los ojos, yo estaba molesto, enojado. Y le dije al Señor: ahora has traído confusión a mi vida. Y salí de la cama y busqué mi Biblia y me fui a la sala y me tiré de rodillas. Y le dije al Señor: yo te dije que me tenías que hablar como a Salomón, que tenías que venir donde mí y conversar conmigo. Yo no te pedí que me dieras un sueño. Y mientras yo estaba en esa pelea, mi Biblia se había abierto. Cuando la tiré, se abrió. Y se abrió en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Y cuando yo vi que se había abierto en el capítulo 3, yo dije: exactamente. ¿Ves? Como aquí, que cuentas la historia de cómo conversaste con Salomón. Y entonces se lo leí al Señor. Se lo leí por si acaso. Se lo leí en voz alta. Lo fui leyendo. Que demandaste de mí, corazón inteligente, etcétera. Fui leyendo. Y cuando llegué al versículo 15, leí que decía: cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Ahora usted sabe, yo había sido pastor de esa iglesia por 20 años. Yo había dado clases en seminario, en instituto bíblico, ya había estudiado. Yo había leído ese libro y lo había enseñado, Reyes, en más de un curso. Y yo nunca me había enterado de que el tema ese de la conversación de Salomón y Dios había sido un sueño. Nunca. Yo toda la vida creí que Dios había entrado y se había sentado con él en la sala y yo dije: ¿qué tal, Salo? Se decían así de cariño, Salo. Y yo supuse, pero no, había sido un sueño. Yo no me había dado cuenta hasta ese día, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Pero Salomón no dijo:
esto fue un sueño, no es una conversación con Dios. No, en sueño, en revelación, había tenido una conversación con Dios. La conversación era válida, la conversación era real. Cada vez que la Biblia cita ese evento, no lo explica, no lo cuenta como una pesadilla o una fantasía, lo cuenta como un hecho real. Dios interpretó las peticiones que le hizo en el sueño Salomón como peticiones reales. ¿Qué le pidió Salomón al Señor? Le pidió sabiduría. ¿Para qué? Para cumplir el ministerio que Dios le había encomendado, como diciendo que sin sabiduría esto no se puede realizar. Por lo tanto, hay una forma correcta de vivir para Dios y hay una forma incorrecta, o muchas incorrectas, para vivir para Dios. Hay que vivir conforme al plan de Dios para nosotros. Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto, todo lo hizo bueno, todo lo hizo correcto en su tiempo. De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Hermosa palabra. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. He dicho insistentemente, no hay ateos. Nadie nace sin ese concepto de eternidad en su corazón, porque Dios garantiza que Él lo puso, que Él colocó allí esa idea. En el planeta Tierra, todo el mundo lleva muy dentro esa idea de la eternidad. No se enseña culturalmente, se nace con esa idea, se nace con ese concepto interno, porque es Dios quien lo hace. Si usted no ha llamado todavía, llame en este instante. El número telefónico es el 305-228-9697. Llame para la oración. Quiero orar con usted. 305-228-9697. Gracias, Padre Eterno. Tantas llamadas que van llegando, tantas personas que se comunican con nosotros en este momento, en este instante, y tantas peticiones diversas. Oramos, Señor Jesús, por tu intervención en cada situación, en cada crisis, en cada matrimonio. Señor Jesús, países que durante este año han sido azotados por huracanes, han sido golpeados otros por terremotos, en otros lugares, Señor, los famosos tornados y tantas lacras y plagas sociales que nos azotan, la drogadicción, la violencia doméstica, el abuso de niños, Señor Jesucristo, los abusos sexuales. Interven, Señor. Levanta tu iglesia poderosa en medio de este país y en el mundo entero, en cada lugar. Levanta ministros de tu palabra, hombres y mujeres que puedan hablar tu palabra, llevar tu mensaje y afectar corazones. Crea conciencia, Señor, de la enorme necesidad que existe. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Dios. Amén. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Dios ha sido bueno. No olvide que mañana estaré con ustedes en otro programa Para que el Mundo Crea. Bendiciones a todos. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.